Dicen por ahí, no aseguro que sea cierto, que para trascender en la vida uno debe hacer por lo menos 3 cosas: tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. No sé si eso será cierto. Estoy en paz de decir que no tuve un hijo, tuve 2, que ya he escrito un libro y que ya he sembrado varios árboles. Pero me acuerdo bien el primer árbol que sembré, porque el primer árbol que sembré, vamos, fue el primero y fue muy especial para mí. Yo era niño, crecí en Paraíso de Cartago, soy paraiseño, y mi papá me llevó un arbolito pequeñito. Me acuerdo que era un árbol de fresno, no me pregunten porque no sé qué será el fresno, pero me acuerdo que era un árbol de fresno. Y me llevó el arbolito pequeñito y yo emocionado fui a la esquina, en una esquina de la propiedad donde vivíamos, y ahí sembré el arbolito. Eran los años 70 y los que peinan canas se acordarán que en los 70 había una canción que se llamaba Mi árbol y yo. Y yo miren, es que decía, mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa, fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía 5 años y él apenas una rama, y la canción terminaba diciendo: y mi árbol brotó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo me imaginaba cuando ya mi árbol fuera grande y se cumpliera la canción profética y yo estuviera ahí sentado debajo de las ramas del árbol. Y un día volví de la escuela y no estaba mi arbolito. Yo lo había sembrado en la esquina de la casa. La casa quedaba, había una cuesta, iniciaba exactamente en la esquina de la propiedad, ahí bajaba. Si ustedes van a Paraíso de Cartago, está la parada de buses, diagonal a la parada de buses hay una iglesia. Esa iglesia es donde estaba mi casa y ahí empezaba la bajada. Y en la pura esquina, claro, bien alta, yo había sembrado ahí el arbolito. Ese día había hecho mucho viento en Paraíso y el viento se llevó mi arbolito. Cuando yo llegué nada más había un hueco en la esquina y allá abajo, quién sabe qué carros le habían pasado por encima, estaba mi arbolito totalmente deshecho. Y la pregunta es, ¿por qué se murió mi arbolito? ¿Por qué? A los hermanos que están a punto de decir estaba mal sembrado, Dios me los bendiga. Yo era un niño y nadie me ayudó. Pero obviamente estaba mal sembrado. Pero ¿por qué no aguantó el viento? ¿Quién dijo raíces? Raíces. No tenía raíces. No tenía raíces. Un buen árbol no se mide por las ramas. Un buen árbol no se mide necesariamente por las hojas. Y en última instancia el fruto será el resultado de algo más importante. Raíces. Díganme cómo son las raíces de un árbol. Así les diré cómo son las ramas, las hojas y el fruto. Las raíces son la clave. ¿Sabes qué? Las raíces de una iglesia, las raíces de un cristiano son la clave. ¿Por qué tantas veces vemos iglesias que van cambiando doctrinas aquí y allá? Porque no tienen raíces. ¿Por qué cristianos cuando vienen los vientos fuertes, cuando vienen las tempestades, no aguantan? Raíces. Cuando yo tengo raíces profundas en mi vida cristiana, puedo salir adelante, porque las raíces siguen siendo la clave. Yo hoy quiero tocar solamente una de las raíces y tiene que ver con el tema que me solicitó el pastor Roberto, que me encantó y es en el pasaje que tuvimos de lectura bíblica. Yo quiero invitarles que busquen de nuevo Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20 y ahí está la gran pregunta: ¿quién es Jesús para ti? La clave es las raíces. ¿Cuán profundo es tu convicción de quién es Jesucristo en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Y dice el pasaje: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
Quiero empezar con este último versículo porque no lo voy a meter dentro de la predicación, pero es interesante porque Jesús les dice, no le digan a nadie. Vamos, no se supone que más bien ellos tenían que anunciar que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué les dice que no se lo digan a nadie? Por aquí empiezan algunos cristianos y dicen, no, yo obedezco a Jesús, por eso yo a nadie le hablo de Jesús. Porque Él mismo dijo que a nadie le contáramos. No. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos? Porque no era el tiempo de Dios para eso. ¿Se acuerdan ustedes el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná? ¿Quién le pide que haga el milagro? María, su madre. Y no es cierto, María no le pidió que hiciera ningún milagro. María no le pidió. María era una mamá como todas las mamás. No necesita dar una orden y uno sabe que le están dando una orden. Vayan al pasaje. María nada más le dijo, se acabó el vino, y Jesús entendió que era lo que su mamá le estaba diciendo. Haz algo. Es más o menos como el marido, porque en ese sentido María era muy mamá, muy mujer. No necesitan dar órdenes. Ahí está el marido sentado viendo tele y la esposa pasa y dice, mañana pasa la basura. Ya entendí, no me dio una orden, ya entendí. Es más, yo estoy seguro que si María hubiera sido costarricense, ni le dice nada, solo le hace así. Y Jesús entendía. María no le dice que tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que le explica a Jesús? Que el tiempo solo le pertenece al Padre. ¿Qué tiempo? Jesús sabía que había un tiempo donde Él tenía que llegar a la cruz. Y Él sabía que iba a terminar en la cruz, pero Él sabía que no se podía anticipar ese tiempo. Entonces Él necesitaba un tiempo donde no se hiciera tanta bulla de que Él era Jesús el Cristo, para no adelantar los tiempos. Por eso les dice esto. Más adelante les va a dar el mensaje contrario. Les va a decir, vayan y prediquen el evangelio, que es lo que tenemos hoy en día. Porque ya era el tiempo de declarar que Él era Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habiendo aclarado este versículo 20 para que no haya malentendidos, vámonos al inicio. Porque la pregunta es, tu definición de quién es Jesús, tienes que definir quién es Jesús para ti. Tú me dices, sí, yo soy cristiano. Eso no lo pongo en duda. En la práctica, en la vida diaria, ¿quién es Jesús para ti? Y esa definición se da en un contexto. En un contexto que es el nuestro hoy en día, en una Costa Rica convulsa, comprometida, complicada, confusa. Bueno, no han cambiado los tiempos. Cuando Jesús les pide a ellos que definan quién era Él, se da en un contexto. Y vean el contexto, qué interesante, porque el contexto habla de la necesidad que tenía la gente. Ese contexto dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El término Hijo del Hombre Jesús lo usa porque es un término profético, usado por Jeremías, que se refería al Mesías. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora noten que dice ahí, viniendo Jesús a la región de ¿dónde? De Cesarea de Filipo. ¿Qué importancia tiene esto? Voy a decirles algo. Cuando yo me acerco a estudiar la Biblia, y espero que usted también, cuando yo me acerco a estudiar la Biblia, yo parto del hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y que toda la Biblia es inspirada por Dios. En la Biblia no sobran ni faltan palabras. Mi función al estudiar la Biblia es preguntar, Dios, ¿por qué dejaste este detalle acá? ¿Qué enseñanza hay en este detalle? ¿Por qué era tan importante especificar dónde Jesús hizo la pregunta? ¿Qué importa si la pregunta la hacía en Jerusalén, en Belén? ¿Por qué para Mateo es importante decir que Jesús hizo la pregunta en Cesarea de Filipo? Porque nos está definiendo el contexto en que él quería una definición de sus discípulos. Cesarea de Filipo estaba fuera de la zona de Israel. No se confundan con la otra Cesarea, que era un puerto. Esta Cesarea de Filipo quedaba al norte. Se llamaba Cesarea de Filipo en honor, número 1, al César, el poder político mundial, y de Filipo en honor a Felipe el tetrarca, el poder político local. Quiere decir que Jesús les pide que se definan quién es Él en un contexto político confuso, donde la gente estaba confiando en el poder político y no en Dios. La gente que vivía en Cesarea de Filipo tenía protección especial del gobierno romano, era ciudad romana con privilegios, porque era una ciudad dedicada al César. Y la gente ahí se sentía tan segura, tan cómoda, porque tenía un poder político que le daba lo que necesitaba. Las cosas no han cambiado.
La gente sigue pensando que el poder político va a solucionar sus problemas. Uy, cuando haya un nuevo gobierno, yo le tengo toda la fe a ese candidato político. Hermanos, les adelanto algo, no le pido que esté de acuerdo conmigo. No hay ningún costarricense, ni ningún partido de Costa Rica que vaya a solucionar los problemas de Costa Rica. El único que puede solucionar este país se llama Jesucristo. Pero la gente sigue confiando en el poder político, en que sí tal partido y tal otro. Vamos, sea político, vote por un partido, pero no se confunda. Mi confianza no está en el poder de turno. Ahora, no solo era un asunto del poder político, era también poder religioso. Porque el César para los romanos no solo era la máxima autoridad, el César era Dios. Ellos le tenían templos al César y le oraban al César. Y en Cesarea tenían una confianza de que ellos estaban bajo la protección política, pero también la protección religiosa de un rey, de un Dios que se llamaba César. No les iba a faltar nada. Y en medio de ese contexto de tanta necesidad, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres y quién dicen ustedes que soy yo? Y las cosas no han cambiado. La gente sigue buscando respuesta también en el poder religioso. Piensan que si van a una iglesia van a tener como una protección especial, que si andan algo en el cuerpo especial, una línea roja, un hilo rojo que los va a proteger del mal de ojo. Y la gente sigue confiando. Y no levantemos los dedos contra aquellos paganos que tienen todas esas ideas. No, las iglesias evangélicas están llenas de gente que piensa que por ir a la iglesia tienen una protección especial de Dios y pueden hacer lo que les dé la gana, que Dios los va a proteger porque asisten a una iglesia. No es cierto. En medio de la confusión que hay, en medio de la necesidad de la gente, Jesús les pide definición. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Quién dicen los hombres? Y aquí están las respuestas. Porque las respuestas me van a mostrar que ese contexto no solo me muestra la necesidad del ser humano, me muestra también la necedad del ser humano. Porque ahí estaba Jesús predicando quién era Él, les había predicado, les había enseñado, y todavía no querían aceptar a Jesús tal y como era. Note lo que dice. Unos, Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista estaba muerto. Pero tenía la idea como que el espíritu de Juan el Bautista había vuelto en Jesús y que era Juan el Bautista predicando. Otros dicen Elías. ¿Saben por qué? Porque ellos conocían que la última profecía del Antiguo Testamento decía que Elías iba a volver y tal vez este era Elías volviendo. Otros Jeremías, tal vez por la pasión con la que Jesús predicaba. Al fin de cuentas, Jeremías fue el profeta llorón que lloró por Jerusalén. Y ahí está Jesús con toda esa pasión con la que predica. Tal vez es Jeremías. Y dice, alguno de los profetas, porque ellos conocían que Moisés había dicho en Deuteronomio y había dado en Deuteronomio la lista de características que tenía que tener un profeta. Y este las cumple. Y no solo eso, que él había hablado, Moisés había hablado en Deuteronomio de un profeta que iba a venir y tal vez era este. Óigame bien, todas las respuestas suenan muy bonitas, todas las respuestas suenan muy espirituales, todas las respuestas suenan hasta bíblicas y todas están incorrectas. Y lo mismo sucede hoy en día. Cada quien quiere tener su propio concepto de quién es Jesús. Uy, no, Él es amor, Él no va a castigar a nadie porque Él es amor. Sí, Jesús es amor, pero también es justicia y Él no puede renunciar a su carácter por una fuerza por la otra. ¿Saben quién es la persona que más habló del infierno en la Biblia? Jesús. Jesús. Entonces, no, yo quiero creer en un Dios que es solo amor. Sí, yo creo en un Dios que es amor, pero yo tengo que creer en el Jesús completo de la Biblia. Voy a decir eso con cuidado porque no acostumbro en toda mi vida pastoral, nunca he usado el púlpito para atacar a otras religiones, así que no la voy a atacar, voy a decir que creen. Y si un miembro de esa iglesia estuviera aquí diría, él tiene razón, eso creemos. Usted le pregunta a un mormón, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Y le va a decir, sí, por supuesto. Y usted, pero hermano, cuidado que ni a primos llegan. Porque su concepto de qué es Jesús no es el concepto que yo encuentro en la Biblia, pero van a asegurar que creen que Jesús es Dios. Pero en su concepto, Jesús fue un hombre que se fue perfeccionando hasta llegar al punto de llegar a ser Dios. Y ahora Él es Dios sobre un planeta como el Padre es Dios sobre este. Y si yo sigo ciertos ritos secretos, yo también puedo llegar a ser Dios en otro planeta y tener mi propio planeta siendo yo Dios. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No, eso no es lo que enseña la Biblia. Cada quien quiere tener su propio concepto de quién es Jesús.
Ese es el contexto donde en la confusión política, religiosa, en esta búsqueda personal de que quiero acomodar a Dios a mi modelo, en lugar de aceptar al Jesús que la Biblia dice, es en el que tenemos que definirnos. Es en ese contexto que Jesús entonces ahora les hace una pregunta más personal, porque ahora ya no solo es el contexto, ahora también tu definición de quién es Jesús lleva una convicción. Es uno de los problemas. Hermano, voy a decirle nuevamente, yo no pido que esté de acuerdo conmigo, es lo que yo he visto en décadas ya. Cuánta falta de convicción hay en el pueblo de Dios hoy en día. Por eso se van con la primer doctrina rara que les lleguen, porque no hay convicciones. Y una de las cosas que el cristiano debe tener es convicción. Esto creo. No lo creo porque me lo enseñó mi iglesia. No lo creo porque a mí me dio la gana. Lo creo porque lo he estudiado en la Biblia y ahí está en la Biblia. Por eso en este contexto de convicción, la convicción es en cuanto a quién es Jesús. Él les respondió, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora, ya no me hablen de lo que creen los demás. Ahora te pregunto a ti. ¿Quién es Jesús para ti? Puedes darme la respuesta correcta. La pregunta no es la respuesta en palabras. La pregunta es si eso se refleja en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Y entonces dice, respondiendo Simón Pedro, tenía que ser Pedro. Miren, Pedro era de la filosofía de que era mejor pedir perdón que pedir permiso. Pedro era de los que decía lo que pensaba, no pensaba lo que decía. Pedro dicen por ahí que era como un calcetín. Cada vez que abría la boca era para meter la pata. Y la única vez que Pedro dice algo sublime, alto, perfecto, Jesús le dice, y no fuiste tú, te lo reveló el Padre. Pobre Pedro. No hay manera. Paréntesis. En todas las iglesias San Magdaleno Pedro, yo los conozco. He sido pastor por muchos años. Puede ser que yo mismo haya sido Pedro en algún momento. Lo cierto es que Pedro responde, pero Pedro tenía un liderazgo especial entre los apóstoles. Por eso, revelado por el Espíritu Santo, Pedro le dice, tú eres el Cristo. Ahora les voy a decir algo, cuando Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, es que lo que Pedro va a decir en este momento, escúchame bien lo que le voy a decir, lo que Pedro va a decir en una sola oración, Pedro va a resumir toda la doctrina de quién es y qué ha hecho Jesucristo en una sola oración. Lo que en los seminarios teológicos lleva un año entero de teología de cristología, Pedro lo resumió en una sola oración. En una sola oración, Pedro me va a decir quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa esto? Aquí está algo que probablemente ya usted sabe, pero permítame reafirmárselo. Cristo es la palabra en griego. Esa misma palabra en hebreo es Mesías. Esa misma palabra en español es ungido. Cristo, Mesías y ungido son la misma palabra. La gente tiene la idea de que Cristo era el nombre de él. Él se llamaba Cristo. Él no se llamaba Cristo. Él se llamaba Jesús. Cristo era el título que tenía. Él era Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. Jesús el ungido. Cuando Pedro declara tú eres el Cristo, lo que le está diciendo es, Señor, tú eres la única persona en la historia de la humanidad que puede cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Señor, si tú no nos salvas, estamos condenados por la eternidad. Tú eres el Cristo. Tú eres el que cumple todas las profecías que Dios había preparado para solucionar el problema del ser humano. Tú eres el hombre perfecto que tenía que venir, dado por Dios, para salvarnos a nosotros. Tú eres el Cristo. Fuera de ti no hay nada. ¿Saben cuál es uno de los problemas que veo muchas veces? En mucha gente quieren tener para su convicción y para su seguridad a Cristo y a algo más. A Cristo y a algo más. Solo a Cristo necesito. Cristo es el todo y el único. Tú no eres un Cristo, tú eres el Cristo. Fuera de ti, nada funciona. Tiene que ver con todo el proceso de Él llegando hasta la cruz, siendo enterrado, siendo resucitado entre los muertos, ascendiendo al cielo y prometiendo que va a volver. Yo no sé si usted cree eso, pero yo lo creo a muerte, porque es la base, la raíz más importante que tengo en mi vida cristiana. Ustedes me pueden cuestionar otras doctrinas, si estoy de acuerdo con esto o con esto. Yo en doctrinas no me meto a pelear con nadie.
Que quieres creer que el rapto es antes de la tribulación, que es durante la tribulación, o que es después de la tribulación, o que no hay rapto. Problema tuyo, yo tengo mi convicción. Pero eso no define mi vida cristiana. Pero ¿quién es Cristo? Sí define si yo realmente he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Voy a hacer aquí un paréntesis jugando y arriesgándome, porque soy predicador invitado. Si lo que digo es una herejía, le toca al pastor corregirle el próximo domingo, ¿ok? Pero es una convicción personal mía. Convicción que creo a la luz de la Biblia. Creo que en ese sentido de definir quién es el Cristo, quién es Jesús para mí, es parte del problema que ha nacido después de un proceso en las iglesias evangélicas. Perdone que sea genérico con las evangélicas, he sido evangélico, vamos, soy rata de iglesia. Yo iba a la iglesia 9 meses antes de nacer, ya yo iba a la iglesia. Y yo siento que ha habido un proceso de cambio en conceptos de la predicación desde el púlpito de quién es Jesús y del evangelio predicado. ¿Qué es lo que yo he oído? Mucho evangelio predicado es un evangelio de salvación. Y me dirás, vamos hermano, el evangelio es de salvación. Sí, pero a la luz de la Biblia, yo creo que el evangelio que debe ser predicado es un evangelio del señorío de Cristo, cuya consecuencia es la salvación. Entonces he oído a predicadores diciendo, hermano, tal vez usted tiene tiempo ya de ser cristiano, ya Jesús es su Salvador, pero ya es tiempo de que lo haga Señor de su vida. Perdón, yo no encuentro eso en la Biblia. En la Biblia lo que encuentro es una predicación donde reconoce que Jesús es el Señor y como consecuencia será tu Salvador. ¿Qué dicen los apóstoles cuando están delante de los religiosos en el libro de Hechos? Este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Salvador y Cristo. No, Señor y Cristo. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. No, que Jesús es el Señor. ¿Qué dice, por ejemplo, Pablo en Filipenses? Que un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Salvador. No, que Jesús es el Señor. El énfasis de Él es su señorío. Esta es la idea del Evangelio en la Biblia. Hay dos reinos, solo hay dos reinos. El reino verdadero y el reino falso. El reino de la luz y el reino de la oscuridad. Y la salvación consiste en que, consciente de que estoy en el reino equivocado, yo reconozco a Jesús como mi Señor, renuncio a este reino, entro a su reino de luz admirable, y ahora, como estoy en ese reino, una de las consecuencias directas es que también es mi Salvador. ¿Qué consecuencia práctica tiene eso en la predicación en la iglesia? Que estamos creando cristianos que solo buscan la salvación por los beneficios de la salvación y no por el compromiso de la salvación. El evangelio es un evangelio de compromiso. Si yo empiezo a enseñar al creyente desde que viene a Cristo, es que lo que estás haciendo es renunciando a tu vida pasada, pasas al señorío de Cristo. Por lo tanto, no solo es un asunto de que te limpia de todo pecado, sino que ahora tu tiempo, tu dinero, tu familia, todo lo que tienes está bajo un nuevo reino y debes responder a ese nuevo reino como antes respondías sin querer a un reino equivocado. Entonces encontraremos cristianos que desde que vienen a Jesucristo vienen con compromiso y no solo a sentarse en la iglesia para ver cómo Dios me sana, cómo Dios me provee, cómo Dios hace todo eso. Yo sí creo que Dios hace todo eso, pero como consecuencia de que Él es el Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el único que en la cruz del Calvario puede transformar a la humanidad. Pero le declara algo más y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Permíteme explicarte algo que de nuevo probablemente ya conocen. El concepto hijo de en la Biblia es un concepto cultural. Para los hebreos, usar el concepto hijo de equivalía a decir tiene las mismas características de. Entonces, por ejemplo, Jesús mismo le dijo a Juan y a Jacobo, por cierto, Jesús hoy en día hubiera tenido un par de problemas Jesús, porque ya no se puede hacer eso. Jesús le ponía apodos a todo el mundo. Y Jesús le puso apodo a sus discípulos. Al mismo Pedro le puso apodo. Entonces, Jesús les dice, ustedes son Boanerges, que significa hijos del trueno, que era que el papá se llamaba Trueno. No, hijo de significa tienen las características del trueno. Ustedes son una salandrios, así rapidito van para arriba. Ustedes tienen ese carácter de trueno, tienen las características de, más adelante vemos el caso de un hombre llamado José en el libro de Hechos,
que como era un hombre tan dadivoso y demás, los discípulos, los apóstoles, que por lo visto aprendieron de Jesús esa mala costumbre, le pusieron apodo y le empezaron a llamar Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Se llamaba consolación la mamá? No. Tiene las características de la consolación. Eso significa hijo de. Entonces, cuando yo llego y encuentro que se refiere a la Biblia y usa el término hijo de, tiene implicaciones muy profundas, hermanos. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo, tú tienes las características de Dios. Tú eres Dios, tú eres el Señor. Y aquí es donde se completan las dos facetas de Jesús, lo que Él hace como Cristo y lo que Él es como Dios. Tú como Cristo eres hombre 100% perfecto y tú como Dios, como Hijo de Dios, eres Dios 100% perfecto. Y la única manera que hubiera solución para nosotros es que Dios mismo se hiciera hombre sin renunciar a ninguna de las dos naturalezas. Todo eso le dice Pedro en esa declaración. Ahora usted me dirá, pero hermano, nosotros también somos hijos de Dios. Sí, pero hay un sentido diferente. Y es el reto que tengo de reflejar las características de Dios en mi vida. Declararme hijo de Dios significa que yo debería estar reflejando características de Dios en mi vida. Amar como Dios ama, vivir en santidad como Dios es santo, las características de Dios reflejarle en mi vida. Soy hijo de Dios. Pero aquí está la gran diferencia. Yo soy un hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios con minúscula. Él es hijo de Dios con mayúscula. Yo soy hijo de Dios por adopción. Él es hijo de Dios por naturaleza. Jesucristo es Dios. Y el que niegue que Jesucristo es Dios, sea anatema, dice la Biblia. Es la base de mis convicciones cristianas. Que lo que ha hecho es el Cristo. ¿Quién es? Él es el Hijo de Dios. Y esta combinación de los dos elementos me hace a este Dios hecho hombre como el único que ha transformado mi vida y puede transformar a la sociedad. ¿Quién es Jesús para ti? Todo esto es parte de lo que Pedro está declarando en esto. Pero hermanos, declarar quién es Jesús para mí tiene que tener una consecuencia, y es entonces donde yo debo pensar que tu definición de quién es Jesús requiere también un compromiso. De nada me sirve entender el contexto que hay en Costa Rica tan crítico como en los tiempos de Jesús y la gente tan confundida. De nada me sirve decir, esta es mi convicción cristiana, si a la hora de la práctica yo no reflejo esas convicciones. Y por eso te encuentro en el pasaje estas declaraciones. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, aquí nada más debo aclarar. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay varias cosas que quiero enfatizar. Una es que Jesús dice, mi iglesia. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los líderes, la iglesia no es de la denominación, la iglesia no es ni siquiera de los miembros. La iglesia fue, es y seguirá siendo de Jesucristo. Nadie más murió por la iglesia, solo Jesucristo. Pero me encanta que dice edificaré. Está usando un indicativo. Ay, hermano, cuando explicaron los indicativos yo falté clases. Bueno, te lo explico. Un indicativo está diciendo que es un hecho. No es un deseo. Ojalá sea edificada mi iglesia. Porque Jesús, si Jesús hubiera confiado en mí, hubiera tenido que usar el subjuntivo. Pero no uso el subjuntivo porque se basa en él. Edificaré. Jesús da por un hecho que la iglesia va a ser edificada. Vuelvo a ver y digo, Jesús, ¿estás seguro? Porque veo cada caso y Jesús dice, es mi iglesia. Y te digo algo, un día me la presentaré a mí mismo, sin mancha y sin arruga. Así que sigue creyendo, es mi iglesia, yo completaré la obra hasta mi venida. Y seguiré confiando en que Jesús es el soberano de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Pero dice sobre esta roca, yo sé que aquí en esto hay discusión. Porque algunas tendencias, por ejemplo, el mismo catolicismo va a decir que Jesús dice, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Pero no creo que sea lo que Jesús está diciendo aquí, porque Pablo dice a los Efesios que el fundamento de la iglesia está puesto y que nadie puede cambiar ese fundamento y que ese fundamento es Cristo. El mismo Pedro va a decir en su carta que la piedra angular, la piedra que sostiene toda la construcción es Jesucristo. El mismo Pedro negaría que alguien diga que él es la piedra sobre la que se edifica la iglesia. Entonces, ¿qué creo? Aquí hay diferentes opiniones. Voy a compartir la mía. Es lo que yo veo en el texto, es cuando Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le está diciendo Pedro, sobre la declaración que acabas de hacer, sobre esa roca
¿Quién soy yo y qué he hecho yo? Sobre el hecho de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración se edificará mi iglesia, yo mismo la edificaré. Y entonces ahora entiendo que en ese contexto Jesús también le va a decir, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y me encanta que hay versiones que ya ponen las puertas del Hades, no podrán contra ella. Óigame, como les dije, yo crecí en la iglesia, he oído predicadores desde que yo tenga uso de memoria y me acuerdo de lindas predicaciones donde el hermano decía, hermanos, pensando en este pasaje, cómo dentro de lo que Dios dice es que el mismo infierno puede golpear a la iglesia, puede golpear a la iglesia, puede golpear a la iglesia y la iglesia no va a caer. Amén, hermanos. No digan amén, porque no es lo que dice el pasaje. Les dije que fue lo que yo vi desde niño. Pero ya de viejo, leyendo el pasaje, dice todo lo contrario. Dice que es la iglesia la que está golpeando al infierno y que el infierno es el que no va a poder aguantar. Entonces es donde entiendo que yo estoy en el ejército ganador, que ya Jesús es vencedor, que yo tengo que levantarme cada mañana, no voy a arrastrar los pies, no voy a estar viendo hacia el piso como derrotado, por más problemas que tenga en la vida. Hermanos, todos tenemos problemas serios en la vida, pero me levantaré creyendo que el mismo infierno no aguanta los golpes de la iglesia. Y cada vez que yo declaro que Jesucristo es mi Señor, y cada vez que yo comparto que Jesucristo es el Señor, y cada vez que alguien oye o ve en mi vida que Jesucristo es el Señor, es otro golpe para el infierno, y el infierno no puede con el crecimiento de la iglesia, porque el infierno mismo no puede contra ella, declaró Jesús. Pero Jesús entonces termina haciendo esta declaración, y con esto voy buscando el final. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa última declaración es una declaración complicada, profunda, no voy a pretender explicarla en predicación, su pastor se las va a explicar un día. Les digo, esta declaración de atar y desatar es un término rabínico. Era un término que usaban los rabinos y está en los escritos paralelos a la Biblia. Y Jesús está usando un término rabínico que tenía que ver con la enseñanza. Y es donde ahorita no voy a meterme a profundidad con ese tema. Pero Jesús de lo que está hablando es que las declaraciones de la palabra son las que atan y desatan. No es un asunto de un poder que tuviera Pedro. De hecho, esta misma declaración Jesús se la va a hacer a todos los discípulos posteriormente, no exclusivamente a Pedro. Pero a Pedro sí le hace una declaración única y exclusiva. Y es la que entonces yo quiero enfatizar. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Hermanos, cuando en Costa Rica se cuenta un chiste de que alguien murió y fue al cielo y tocó la puerta, ¿quién abre la puerta del cielo? Pedro. ¿Y qué tiene en las manos? Las llaves. Sabemos que no es así. La puerta del cielo fue abierta con la única llave hace 2000 años y nadie la va a poder cerrar. Ya está abierta. La puerta se llama Jesucristo y la llave se llama Jesucristo. Está abierta. ¿Qué quiere decir Jesús entonces cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Aquí lo que Jesús está dando es una palabra profética a Pedro y la palabra profética ya se cumplió. Jesús le declara a Pedro, Pedro, te voy a dar un privilegio especial. Por bocón, pero te lo ganaste. ¿Ok? Te soplaron la respuesta, pero la tuviste correcta. Y te voy a dar un privilegio especial. Te voy a dar el privilegio de que seas tú quien abra el reino de los cielos a las naciones. ¿Quién se levantó en el día de Pentecostés y predicó y se convirtieron miles? Pedro. Y abrió el reino de los cielos a los judíos. Después se empezaron a convertir los odiados samaritanos con ministerio de Felipe. ¿Y a quién mandan los apóstoles para confirmar de que realmente los samaritanos estaban llegando al reino de los cielos? A Pedro, y él es el que vuelve y les dice, sí, soy testigo. Y Pedro fue el que Dios usó para confirmar el reino de los cielos también era para los samaritanos. Y un día, Pedro está en una casa a mediodía, con hambre, como algunos acá, y en eso tiene una visión. Y bajó un mantel lleno de comida, de todo tipo de comida deliciosa, pero venía también comida inmunda para los judíos. Cerdo, camarones, langosta, pobres judíos.
Y Pedro, como buen judío, dijo, Dios me está probando, porque oyó una voz que dice, mate. No, yo no puedo comer algo que es inmundo. No llames inmundo lo que yo he creado. Y se fue la visión. Por segunda vez baja la visión. Y Pedro dice, no, eso es inmundo. Y por segunda vez oye la voz que le dice, no llames inmundo lo que yo he creado. Y por tercera vez, paréntesis, siempre se me sale la parte de maestro, pero me gusta explicar cosas. ¿Por qué 3 veces? Porque para los judíos el concepto de 3 es un concepto de plenitud. La gente piensa que es de perfección. El número 3 es de plenitud, es la totalidad. Cuando algo se dice 3 veces es la cosa más importante que se puede decir. Por eso Dios es santo, santo, santo. Es decir, la plenitud de la santidad. En los judíos, cuando alguien quería decir, yo conozco a alguien muy chistoso, pero realmente chistoso, va a decir, es que es alguien chistoso, chistoso, chistoso. Con eso está diciendo la plenitud. Cuando a Pedro 3 veces es Dios confirmándole, no esperes más, esta es la plenitud de mi revelación para ti. No llames inmundo lo que yo he creado. Ahora, Pedro entendió posteriormente que no se estaba refiriendo tanto a los cerdos, los camarones, la langosta. Yo estoy agradecido que ya como chicharrones y me encantan los camarones. Pero no era tanto el asunto de los animales. Porque Pedro está ahí, termina la tercera y toca la puerta de la casa. Y el que está es el enviado de un centurión romano que le dice, mi jefe dice que vayas a su casa. Pedro ni loco hubiera entrado a la casa de Cornelio, ni loco, porque era una casa inmunda. Pero Pedro acaba de aprender, no llames inmundo lo que yo he creado. Los gentiles no son inmundos. Los gentiles son el pueblo que yo desde el Antiguo Testamento estoy diciendo que van a volver, que son también pueblo mío, que mías son todas las naciones. Y Pedro va y predica en la casa de Cornelio y la familia de Cornelio, cae el Espíritu Santo, baja ahí y Pedro entiende, los gentiles también son parte del reino. Y Dios usó a Pedro no solo con los judíos, no solo con los samaritanos, ahora es Pedro cumpliendo la profecía de Jesús y abre el reino de los cielos a los gentiles, a los no judíos. Y se cumple la profecía. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos las mismas llaves. Tú tienes la llave para que tu esposo no cristiano llegue a conocer el evangelio. Tú tienes la llave para que tus primos vengan al Señor. Tú tienes la llave para que el chino de la esquina conozca el evangelio y venga al Señor. Tú tienes la llave para que tus compañeros de colegio o de universidad vengan a Jesucristo. Dar testimonio de quién es Jesús para mí, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero dar testimonio con mi vida y mis hechos. Para que cuando pregunten por qué sos tan raro y diferente, yo les pueda decir, porque Jesús es mi Señor. Y Él ha transformado mi vida. Y también quiere transformar la tuya. Y usaré la llave del reino de los cielos.